Él viene a dar respuesta a Celso Marrancini, administrador de Punta Catalina. Celso estaba diciendo que hay contradicciones en ese estudio presentado en Ginebra. Micropartículas que son invisibles, es decir, no se pueden ver a simple vista. ¿Y por qué solamente se ataca, como dice Celso, a Punta Catalina y no a las demás? Va a haber esa cantidad de fallecidos en 30 años. Y más en Haití que aquí. Esos pasajes son tan caros que ¿quién estaba financiando? Eso es una canallada lo que ha hecho don Celso, no a nosotros, al país. Que se pretende reutilizar las cenizas para construir bloques. Esos filtros originalmente se pusieron por reclamo del movimiento ambiental dominicano y europeo. La muerte de animales por la contaminación aérea es enorme ahí. Y la salud de las personas. Odebrecht nos ha estafado, además de habernos robado, de haber pagado sobornos. Se pidieron $100 millones. Amigos, bienvenidos a esta entrega. En nuestro estudio recibimos a Enrique de León, del Comité Nacional contra el Cambio Climático. Él viene a dar respuesta a Celso Marrancini, administrador de Punta Catalina, porque la semana pasada llegó hasta este espacio a refutar un estudio que fue presentado en Ginebra, frente a la ONU, sobre hallazgos importantes sobre la contaminación de Punta Catalina. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la acogida. Muchísimas gracias. Ojalá que todos los medios tengan esa política que tienen ustedes de permitir que los aludidos puedan expresar sus puntos de vista. Claro que sí, es una regla básica del periodismo. Así es. Que entendemos que se debe poner en práctica porque hay que escuchar las dos campanas. En este caso, Celso estaba diciendo que hay contradicciones en ese estudio presentado en Ginebra, donde se indica que en los próximos 30 años unas 6.000 personas pudieran morir producto de la contaminación que genera Punta Catalina y que los principales afectados son niñas y niños y que dicha contaminación pudiera llegar hasta Jamaica, Haití y también Cuba. ¿Qué usted nos puede decir sobre lo expresado por Celso? Sí, aquí se conoce poco ese tipo de contaminación de Punta Catalina. La contaminación atmosférica transnacional a gran distancia, que está constituida básicamente de micropartículas que son invisibles, es decir, no se pueden ver a simple vista, y gases ácidos, como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro, que no se ven tampoco. Es decir, que es la contaminación más peligrosa, más letal de Punta Catalina, no son las cenizas, que sí se ven, es la contaminación aérea o atmosférica transnacional a gran distancia. Que se genera en la medida que se va generando energía para el país. En la combustión, es decir, cuando se quema carbón, no importa dónde tú quemes el carbón ni qué planta queme, no importa su tecnología. Si usted quema carbón, usted va a producir ceniza, un 10%, sí, alrededor, ¿no? Dependiendo de la calidad del carbón. Usted va a producir micropartículas y usted va a producir con esa quema los gases ácidos, varios gases más, pero principalmente, porque son los más dañinos, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de sulfuro. Está también el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono, aunque es un causante, un gas que produce el calentamiento global y por tanto el cambio climático, no es de manera directa nocivo al organismo humano y animal, pero concentrado en la atmósfera crea el efecto de invernadero que hace que el calor del planeta no pueda salir al exterior y aumente la temperatura. Eso es el dióxido y por supuesto Punta Catalina produce 6.34 millones de toneladas al año de dióxido de carbono. Lo que quiere decir que solo Punta Catalina produce el 20% o más del dióxido de carbono total genera la República de la República Dominicana. Y si tú sumas a las otras centrales, las otras termoeléctricas, como la Itabo 1, Itabo 2 y Barahona Carbón, que está en Barahona, y las Itabo están en Jaina, muy cerca de la ciudad, se puede decir que un 30-35% del total del dióxido de carbono
lo genera el carbón en este país. ¿Y por qué solamente se ataca, como dice Celso, a Punta Catalina y no a las demás? No, nosotros no cogemos piedra para los chiquitos. Resulta que Punta Catalina es un monstruo. Barahona Carbón genera menos de 50 megavatios. Y las dos, la de Itabo, 300 y pico, ¿no? Lo que sería, no llega a una de las unidades de Punta Catalina. Sin embargo, nosotros hemos denunciado, nosotros hemos estado planteando la descarbonización del país, junto con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y por tanto hemos planteado la sustitución no solamente del carbón, sino de todos los fósiles importados por energías renovables. Desde el 2014 estamos haciendo este planteamiento. Ahora, Punta Catalina, además de ser la más grande, es decir, 752 megavatios, que es una monstruosidad, bueno, produce un tercio de la oferta eléctrica del país. También se construyó justo en el mismo momento que el país firmaba el acuerdo del cambio climático, es decir, que iba a reducir un 25%. Ese acuerdo que se firmó en París. En París. Entonces, Danilo Medina firmaba que iba a reducir en unos años, por el 2025, el 25%, mientras daba aquí el palazo para construir una planta que por ella sola, ella misma, por esa única causa, se iba a incrementar en un 20% el dióxido de carbono, la huella de carbono del país. También eso es una falta de ética, incluso de seriedad frente a la comunidad internacional. Pero lo que quería explicar es que esta contaminación, este tipo de contaminación aérea que produce Punta Catalina, hasta 1970 prácticamente se desconocía. Pero un estudio que se hizo en Europa demostró que la contaminación que se generaba en el sur de Europa por la quema de los fósiles afectaba los lagos de Escandinavia. Es decir, cruzaba Europa. Sí. Y se explicaban, pero ¿por qué? Y se hizo estudio, y producto de ese estudio existe hoy en día el Convenio de Ginebra, que regula lo que se llama la contaminación atmosférica transnacional a gran distancia. Es por ello que ese estudio concluye que esa contaminación puede llegar a Haití, sí, a Jamaica y a Cuba. Más que eso, nosotros tuvimos el auxilio del organismo más prestigioso del mundo sobre este fenómeno, que es el CREA. El CREA es Centro de Investigación de Aire Limpio, ¿no? Sí. Son finlandeses, en Finlandia. Ellos tienen la capacidad, con los datos que suministra la propia planta, la propia empresa, y más los datos que se tienen en línea, porque ellos manejan el Big Data, construyen modelos informáticos, como hacen hace la NASA para los ciclones, o hacen el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, crean modelos que tienen una exactitud de un 98%. Wow. O sea, que hay entonces, una alta precisión. Ellos hicieron con los datos disponibles estadísticos de la población, primero con los datos que suministra Punta Catalina, tipo de carbón, la altura de la chimenea de Punta Catalina. Don Celso dice, no, mis empleados no se enferman, pero es que la principal contaminación, como nosotros lo establecemos ahí en el estudio, no está a la vera de la planta, no. ¿Y por qué no? Porque la chimenea, la altura de la chimenea es increíblemente alta. Y es una de las cosas que se toman en cuenta, la velocidad de los vientos, los datos meteorológicos. Ellos meten todo eso con Big Data, ¿no? Datos estadísticos de salud disponibles, datos, es decir, toda la información que existe en línea,
ellos, más la información de la planta y lo que nosotros, la información que le dimos de campo, ellos entonces construyeron modelos, y esos modelos determinan, y por eso hablan de 4 escenarios. Sí. 4 escenarios, pero el escenario predominante es el que establece que va a haber esa cantidad de fallecidos en 30 años. Y más en Haití que aquí. Incluso, ¿y por qué más en Haití que en República Dominicana? Bueno, se debe a 2 razones. La dirección del viento. Dirección del viento, que es del sureste al noroeste. Y resulta que la orografía de Haití es de montañas y pequeños valles, encierra los gases y las micropartículas. Sí, claro, porque entonces como entonces viene, por ejemplo, vamos a suponer que ahí está la atmósfera y pasa y está en la montaña por aquí, por este lado. En la medida que va pasando el gas, no recircula lo suficiente como para irse, sino que se queda dando vueltas. No se dispersa. Y llega, pues, no solamente a Haití. Haití va a sufrir más la contaminación, este tipo de contaminación de Punta Catalina, que nosotros. ¿Por qué? Porque la altura de la chimenea, la dirección del viento y las características del terreno de Haití acumulan los gases, pero de todas maneras una parte pasa a la costa este, tanto de Cuba como de Jamaica. Nosotros cuando terminamos el estudio, hicimos entrega formal al gobierno cubano y al gobierno haitiano del estudio. ¿Y qué respondieron? No, la embajadora de Cuba entregó el informe a su gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente de Cuba quedó en confirmar los estudios. En Haití se lo entregamos, aquí no tenemos embajador haitiano, sino un encargado de negocio. Nosotros se lo entregamos al encargado de negocio. Y Haití, la preocupación de Haití no es esa ahora mismo, pues sabemos la tragedia humana que ellos tienen. Es más elemental, sí. Es decir, es la comida, es la violencia. Sí. Pero es decir, cuando nosotros, los compañeros de la delegación que fueron recientemente a Ginebra y a Bruselas, presentaron el estudio del CREA, sí, todo el mundo conoce a CREA en Europa y el prestigio del CREA, y cuando vieron los análisis, bueno, pero eso pasa aquí. ¿Cómo va a ser que no haya regulación en Santo Domingo, en República Dominicana? Es una barbaridad. Punta Catalina está contaminando el Caribe occidental, es decir, de nosotros para el occidente. ¿Y qué opinión le merece lo que dijo don Celso en este espacio, que decía que cómo era posible que ese grupo acudiera hasta Ginebra, el grupo que acudió a presentar el informe, tomando en cuenta que esos pasajes son tan caros, que quién estaba financiando? Por supuesto que viaje. No es Punta Catalina que nos ha financiado, de seguro. Miren, nosotros fuimos en el 2017 a hablar con los bancos, hicimos un tour por los bancos, e incluso nos reunimos no con las gerencias, sino con las asambleas de accionistas. Las asambleas de accionistas de los bancos europeos nos recibieron, nosotros hablamos con los accionistas. El banco alemán era un auditorio de más de 500 personas y la Société Générale, que también financió a Punta Catalina, era como una especie de auditorio como de más de 1000 personas. Wow. Yo hablé, expliqué lo que estaba pasando y votaron en contra de financiar a Punta Catalina, y por eso el financiamiento europeo se quedó trunco, ¿no? Ellos tenían que haber, ya habían desembolsado cerca de la mitad, la otra mitad nunca se desembolsó. Pero don Celso dijo que ellos conteste con que la situación no era tan difícil, desembolsaron el dinero, según él explicó. Cuando nosotros intervinimos y las asambleas de accionistas votaron, ya ellos habían pagado la mitad. A partir de ahí, jamás han dado un chele, jamás. Sobre todo porque votan. Porque en los bancos, si una gerencia hace todo lo contrario a lo que ha votado los accionistas, lo votan, se quedan desempleados y desprestigiados.
Pero entonces nosotros hicimos eso. Eso supuso más que ir a Ginebra y a Bruselas. El punto es, lo que debe preocuparle a don Celso no es de dónde nosotros sacamos el dinero, sino lo que supone eso para el Estado Dominicano. Nosotros hemos conseguido que tanto la ONU, es decir, las Naciones Unidas, como el Parlamento Europeo incorpore a su agenda la contaminación de Punta Catalina. Y quiero darte una primicia. Sí. A finales de octubre y principios de noviembre va a sesionar el Parlamento Europeo aquí y tiene entre los puntos de agenda discutir el tema de Punta Catalina. Y además hacer un descenso en Punta Catalina. O sea, estamos organizando ese descenso con las autoridades de la provincia. Hicimos un acto de rendición de informe de la delegación que fue a Ginebra y a Bruselas. Y ahí tomamos la oportunidad para hablar con los alcaldes y las autoridades de la provincia para organizar ese descenso, que va a ser la Unión, porque la Unión Europea aporta como donación 400 millones de dólares al año para que el país pueda responder al cambio climático y descarbonizarse. Si Punta Catalina, si no hay respuestas claras sobre las preguntas que ellos puedan hacer a partir de los informes que nosotros le hemos dado y de la auditoría técnica forense que hizo el propio gobierno a través de contratar una empresa norteamericana, estadounidense, tiene el riesgo de perder ese flujo. De perder esos 400 millones de dólares. Actúan a tiempo. Pero a mí me gustaría saber algunas cosas, por ejemplo, de lo que mismo planteado por Celso y también que es una realidad. Muchos países de Europa, como Alemania, entre otros, están volviendo al carbón. ¿Cómo se explica ese fenómeno? No es exacto ese volver al carbón, no. China continúa también dándole bien duro al carbón. ¿Cómo entonces, en un momento donde el mundo no tiene una matriz energética asegurada por lo volátil que está haciendo el petróleo y el gas, por el tema del gas, cómo entonces debería entonces alimentarse nuestro país en este instante? Si nosotros apagamos Punta Catalina, ¿qué repercusión tendría en cuanto a apagones se refiere? Porque a pesar de que está a plena capacidad, usted ha visto que el país está casi apagado. Tenemos la contaminación de Punta Catalina, que está enfermando y matando gente, y sin embargo tenemos apagones. Pero mira, no es verdad que se ha regresado al carbón. El carbón está de despedida, está en extinción. Lo que sí ha ocurrido con la guerra de Ucrania, Alemania, que es el motor de la economía europea, es partidario de la energía renovable, pero a la misma vez cerró, antes de esta crisis, cerró las plantas nucleares, lo cual quedaron a expensas de la energía renovable y del gas ruso. Sí. Al suprimirse, por razones de guerra, el gas natural que ellos recibían de manera muy barata desde Rusia y de forma directa, no con los costos de embarcación, sino a través de tubos, a través de gasoductos, que es muy barato, ellos quedaron entonces con un déficit energético muy grande. No tienen gas, no tienen, desecharon la energía nuclear, que fue una muy buena decisión, porque un movimiento muy poderoso en Alemania contra la energía atómica para producir electricidad. Y entonces se quedaron a expensas de energía renovable que no era suficiente. Entonces tuvieron, no es que el carbón estaba disminuyendo, tuvieron, para no abrir las plantas atómicas nucleares y en lo que pudieran conseguir gas, volvieron a darle apoyo, es decir, utilizar al carbón, pero eso fue pasajero, eso ya no es así, ya no es así. Porque en Alemania hay una gran resistencia de la población y una gran conciencia de lo que representa la contaminación de carbón. Entonces, el carbón ya, tanto en Estados Unidos como en Europa, está de despedida. Es decir, en China ha habido un gran avance en la energía renovable.
enorme. Sin embargo, los chinos tienen hambre de energía. Es una economía en crecimiento gigantesca. Y entonces han cerrado, no plantas, han eliminado proyectos, una cantidad enorme. Sin embargo, siguen todavía generando con carbón, pero cada vez menos. Y por desgracia, están construyendo y poniendo en práctica, en funcionamiento, plantas nucleares, lo cual es preocupante. Pero en parte lo están haciendo porque están preparándose para una guerra. Claro. Es decir, ahí está el elemento de la guerra con Estados Unidos en relación a Taiwán. Entonces ellos necesitan un abastecimiento seguro y continuo de energía. Ese es el problema. Es decir, el gran drama que está sufriendo la humanidad, que la guerra, para las grandes potencias más importante que hacerle la guerra al cambio climático. Es decir, para las potencias mundiales, tanto de Occidente como de Oriente, lo más importante es ellos ganar la guerra al otro y no asegurar la supervivencia de la humanidad. ¿Y cómo la República Dominicana pudiera en este instante apagar a Punta Catalina y asumir que puede en este momento sustituirlo por el gas natural, por las energías renovables, por el sol, por el viento, pero la República Dominicana tiene una estructura en este momento que le permita seguir adelante sin Punta Catalina? A mí me ha molestado la actitud de don Celso, porque nosotros fuimos propositivos. Nosotros entendimos a Luis Abinader, que para cerrar Punta Catalina necesita energía. Y nosotros, que siempre hemos hecho estudios para apoyar nuestro planteamiento, organizamos un estudio con el apoyo de una institución norteamericana de mucho prestigio que se llama Instituto de Montañas Rocosas, pionera en la transición energética, y le pedimos el apoyo, incluso con financiamiento europeo, para hacer un estudio cómo sustituir la energía que produce, la electricidad que produce Punta Catalina de carbón, producirlo en energía renovable. Ellos hicieron el cálculo, hicieron un estudio preliminar. Plantearon que era necesario $5.000 millones para sustituirlo con energía eólica, energía solar y banco de batería. Y además pudimos establecer fuente de financiamiento. Si se vendiera en el mercado de carbono de los Estados Unidos, el carbono, es decir, el dióxido de carbono que se dejaría de emitir en Punta Catalina desde el 26 al 41, que es una cantidad de 90 millones de toneladas, eso daría como la venta, daría $7.000 millones. Y lo que es mejor, una cosa impactante, resulta que Biden le comunicó al presidente Luis Abinader su disposición de apoyar con el Tesoro norteamericano una alianza entre la Fundación Bezos y la Fundación Rockefeller para vender esos bonos apagar Punta Catalina y acceder a esos bonos. No tenía que apagarlo. La propuesta que le dimos con el estudio de Montañas Rocosas a don Celso fue todo un estudio programado, en el sentido de que se apagaba una primera planta en el 2026, tan pronto se generara la energía eléctrica que produce esa unidad con carbón, que son 300 y pico de megavatios, 300.000, ¿no? 360 megavatios. Y entonces, cerrada esa planta, entonces se cerraba la 28, en la segunda, en el 2028, cuando ya se generara la cantidad de electricidad. Entonces, nosotros teníamos el estudio y le dijimos, don Celso, o nosotros hacemos el anuncio o lo hace usted. Nosotros lo que nos importa es que el país pueda salvarse de ese error tan
tan absurdo de hacer en una isla tropical que vive del turismo un monstruo, una planta de carbón de 752 megavatios. Y don Celso me dice, no, pero si yo hago eso me cortan la cabeza. Y yo, no se preocupe, nosotros vamos a hacer la presentación. Y después me entero que le está diciendo que para hacer ese proyecto se necesita una isla y media, porque los paneles solares van a cubrir la isla y necesitarían... el estudio dice cuál es el área. Es decir, ¿cuál área sería que pudiera ser utilizada para los fines? 58 kilómetros. ¿Y lo tienen identificado en el país? No, pues hay que hacer. Después, si ellos hubieran aceptado, nosotros estuvimos hablando con el Banco Mundial para que el Banco Mundial, que está interesado en financiar el carbón cero, es decir, alcanzar, estaban dispuestos a financiar un estudio que necesitaría millones de dólares para establecer dónde se harían esos 58 kilómetros eso es si es solar, sí. Y la eólica es menos de la mitad. Y además la eólica puede ser en agua, es decir, en mar y utilizando la parte marítima. Sí. Entonces, que don Celso salga con ese infantilismo, a nosotros nos ha decepcionado muchísimo, porque nosotros creíamos que don Celso es un hombre respetable, e incluso por eso nosotros hemos pasado 6 meses dialogando con don Celso para que él monte lo que ahora lo están pidiendo las autoridades de la provincia, una mesa de diálogo y concertación, donde nos pongamos de acuerdo cómo reducir la contaminación, cómo remediar los daños que son tremendos en la provincia, comenzando de que la costa se ha perdido, y por tanto lo que supone eso en términos económicos, se perdió una playa, se perdió el terreno agrícola, se perdió propiedades, un turismo floreciente que había ahí en la playa Sabana de Duero, de Paya, y se perdió la pesca. Esos son daños cuantiosos, claro, y además que afecta, que lleva sufrimiento a personas, a familias enteras en esa localidad, una localidad que tiene toda la posibilidad para un gran desarrollo. Entonces, don Celso sale con ese disparate. No, además, sobre todo que nosotros invertimos dinero, aunque poco, porque Montaña Rocosa tiene una relación de amistad con nosotros, pero se invirtió dinero para hacer ese estudio y salta con ese disparate. Lo que pasa es que mucha gente en este país, como Moreno San Juan, sufren de carbonofilia, amor al carbón. Absurdo, pero existe ese amor. Es decir, un aferramiento. Por ejemplo, don Celso nos ha dicho, no, si es por mí, yo en Punta Catalina tendría dos plantas iguales más. Pero vean acá, don Celso, si el mundo está cerrando plantas de carbón, ¿cómo usted va a abrir 2 más aquí? ¿Y qué le parece el hecho de que él se esté licitando? Como le explicó aquí, que se va a licitar para la adquisición de generar 50 megavatios solar. Bueno, en cierta manera nos está robando la idea. Porque lo que habíamos, claro, a mayor escala. Él está usando esos 50 o Punta Catalina, para no personalizar el tema. Punta Catalina gasta mucha electricidad en ella misma. Es decir, por lo menos 50 megavatios. 50 megavatios. Entonces, y a 10 centavos de dólar es mucho dinero. Entonces, es preferible hacer una inversión en paneles solares, para consumir a 3 centavos. Sí. Wow. Por eso es lo que nosotros estábamos planteando, sí, a él, pero a gran escala. Y no solamente lo planteamos, sino identificamos fuentes financieras, no como préstamo, sino como inversión, donde el Estado Dominicano no interviene, donde la deuda pública no aumenta. Eso es una canallada lo que ha hecho don Celso, no a nosotros, al país. Don Celso pudo haber sido el héroe nacional que salvara al país del carbón.
A mí me decepcionó. Y sobre el tratamiento de las cenizas, se le indica que a esas montañas de cenizas se le coloca algo por encima para evitar que ese polvillo tú has ido a apuntar, tú has ido. No he ido. Voy a ir con usted a hacer un recorrido. Vamos a ir. Mira, es verdad que hay menos riesgo ahora de que las cenizas se levanten por el aire, porque una de las lomas de 4, ellos la han tapado con una membrana carísima y le han puesto caliche. Pero a una, no a todas. No a todas. Me imagino que... Pero el problema es que por más que te tapen, siempre habrá más de tapada que tapada, porque la producción es más rápida. Claro. Que ellos les tomó cubrir una montaña 1 año y medio. Así que entonces... Pero ¿cuál es el problema? Es una mala solución, porque es una solución que se llama cierre de mina. Es adecuada para las minas, para los desechos de las minas, pero no para la ceniza de Punta Catalina, porque las cenizas de Punta Catalina son altamente solubles al agua. Aunque tú la tapes, la humedad que crea esa membrana con la membrana de abajo, y el calor tropical que tenemos de 30 y tantos grados, hace que la ceniza sude. Es decir, la humedad se convierte en agua y suponiendo que no penetre el agua. Sí. Entonces se crea un lixiviado ahí es imposible hacer una planta de tratamiento. Eso pasa entonces al subsuelo. Al subsuelo. Y Punta Catalina... Y todo el que tiene una bomba sumergible de agua por ahí, entonces ¿qué pasa? No, peor. Resulta que la mayor fuente de agua subterránea que tiene este país se llama el acuífero de Valdesia. Y Punta Catalina está encima de ese acuífero. O sea que todo lo que nos suplimos, por ejemplo, que estamos en esta área de la presa de Valdesia, estamos propensos a recibir arriba. La contaminación. Pero es agua arriba, no. Ahí no. Pero abajo existe un acuífero que es una reserva, que la vamos a perder si se contamina con metales. Porque, miren, no me comparen a los científicos que nosotros usamos, tanto nacionales como extranjeros, que participaron en el estudio con Moreno San Juan. Moreno San Juan no ha hecho ningún estudio nunca. Es un buen profesor, estupendo, es decir, honorable, incluso ha estado en contra de la corrupción de Punta Catalina. Pero quien hizo el estudio, mientras Moreno San Juan decía que las cenizas eran inocuas, o su contaminación era leve, quien hizo el estudio de la ceniza, de la composición de la ceniza de Punta Catalina, fue la Universidad de Duque. La Universidad de Duque tiene un presupuesto para la investigación mayor que el presupuesto nacional. Es una universidad que ha producido 10 premios Nobel y es la universidad que contrata el gobierno estadounidense para hacer estudios especiales con respecto al agua. Es decir, estamos hablando de una autoridad mundial. Y esa universidad, y ahí está, indica que dijo que qué elementos tóxicos componen la ceniza de Punta Catalina. Y advierte los riesgos para la vida humana. Y entonces, ¿cómo usted ve el hecho de que el mismo don Celso anunciara, justamente donde usted está sentado, que se pretende reutilizar las cenizas para construir bloques y que con eso se puedan levantar casas? Yo no sé. Mira, estas cosas se le dice a la Unión Europea, al Parlamento Europeo o a las Naciones Unidas, y lo único que van a hacer es reírse de ti. Porque es decir, a nivel, la EPA, que es la agencia norteamericana, prohibió a AES, que comenzó a hacer bloc y una especie de cemento con la ceniza, lo prohibió. ¿Por qué? Porque no se debe usar, porque la contaminación de las cenizas no se eliminan ni por el fuego. Entonces es decir, por más candela que tú le des, no se va a eliminar. No se elimina. Entonces, si tú haces un bloc para ponerlo en una casa,
la contaminación de los tóxicos que tiene de todos la esos metales ceniza que guardó la ceniza. se va a transformar en cáncer para la familia. Ay, Dios. En cáncer es como, ¿te acuerdas que se prohibieron los techos Sí. que eran de abesto cemento? Ay, sí, Lo sí. mismo, lo mismo. Es lo mismo. Y si tú haces, bien, la EPA prohibió en Puerto Rico el uso de esa ceniza que la trajeron para acá en el año 2004. La trajeron. Y el mayor impacto negativo que produjo esa ceniza fue en Arroyo Barril, porque la gente le dijeron que podía utilizarla para hacer pisos, Sí. para pintar las paredes de la casa, y la gente lo hizo ¿Y así. qué pasó con la salud de esa persona? Bueno, nada, que en el tribunal de Delaware, en Estados Unidos, al norte de Nueva York, un juez consideró que la demanda contra esa ceniza de las comunidades de Arroyo Barril, porque AES tiene sede en Estados Unidos, ¿no? Es una empresa estadounidense, consideró que tenía mérito para llevarlo a juicio de fondo. AES, para evitar el juicio de fondo, negoció, teniendo al juez de mediador con las comunidades de Arroyo Barril el pago de $37 millones. A esas familias. Y el gobierno dominicano, que por el acuerdo anterior que habían hecho cuando el gobierno dominicano demandó a AES por la ceniza que trajo de aquí, de Puerto Rico, que le dieron 6 millones, sí. Entonces hicieron el compromiso de que cualquier otra demanda la asumiría el gobierno dominicano. Entonces, Brito, que era entonces, no sé qué puesto tenía, pero fue... Estaba en medio ambiente. Creo que estaba en medio ambiente. Sí. Entregó, Domínguez Brito entregó $37 millones a los demandantes. A los demandantes. Del Estado, del erario dominicano. ¿Y qué diferencia? Qué bueno, óyeme, qué bueno que se produce esta conversación, porque el pueblo dominicano primero tiene la oportunidad de escuchar la segunda campana y segundo, para aclarar algunas dudas con respecto al tema de las cenizas. ¿Qué diferencia existe entre las cenizas de Punta Catalina y las que se vertieron en Samaná? Ninguna. Es la misma ceniza, E incluso la ceniza del mismo carbón ahora, porque la AES utiliza el carbón de Colombia. Sí. Es decir, que ninguna. La diferencia es la cantidad. Mientras que en Arroyo Barril se pusieron, creo que, no me acuerdo exactamente, pero fueron 40.000 toneladas. Sí. En las montañas de Punta Catalina tienen más de 600.000 toneladas, más de 500.000 de toneladas. Lo que quiere decir que los efectos que sufrieron en Arroyo Barril se van a sentir a lo largo del tiempo en la población. Usted me hablaba de los filtros, que por una recomendación que hicieron previo a esta conversación que iniciamos, se cambiaron esos filtros de Punta Catalina, pero que después se dañaron. Sí, ¿Cómo se dio eso? Y es bueno que el público lo sepa también. Sí, bueno, hay que reconocerle el mérito a don Celso Marrancini, que repuso los filtros, un valor de $175 millones. Esos filtros originalmente se pusieron por reclamo del movimiento ambiental dominicano y europeo. Sí. ¿No? Cuando en el 2017 yo estuve en Europa, una negociación que tuvimos fue que si Punta Catalina iba a funcionar, debía funcionar con una tecnología de punta en el filtrado de los gases y de las micropartículas. Y realmente es un filtrado de punta. Pero resulta que cuando comenzó a operar Punta Catalina, utilizaron, para complacer a los Estados Unidos, para confiarse con los americanos. Los americanos, porque aquí somos culecos con los gringos. Vamos a hacer la planta con Odebrecht, pero le vamos a comprar el carbón a los Estados Unidos. Eso es, para pasarle la mano al tigre. A papá, mira, te voy a comprar carbón. Ven, dame la pela. Entonces trajeron carbón de Montana, que es alto, para hacer las pruebas. Sí. Alto en cloro.
eso corroyó. Eso lo dice, no lo decimos nosotros, la auditoría técnica forense que se hizo con fondos del gobierno dominicano, contratado por la empresa. El mismo estudio dominicano, que el mismo estudio que financió el gobierno dominicano. El dominicano dice que Punta Catalina ha estado operando hasta hace poco sin prácticamente filtro, porque además de que corroyó el carbón con alto contenido de cloro, también tuvieron la genialidad de retirar del sistema FGD la cal viva. Y eso, el estudio, la auditoría dice que se produjo una emisión que imposible de cuantificar. Puso fecha entre febrero y abril del año 2021. Es decir, que no se sabe la cantidad de contaminación aérea atmosférica que produjo por la cal viva, porque se retiró, porque la cal viva tiene dos efectos: neutraliza el azufre que tiene el carbón, y además le da peso a las micropartículas, de tal manera, porque los filtros son grandes telares. Tú ves las medias para colar café, son como grandes medias de café. Entonces los gases que portan la micropartícula entran por el telar, y entonces filtran los gases, le quitan acidez por la cal. La cal viva quita acidez, y a la vez la cal hace más pesada la micropartícula y se quedan impregnadas en los telares. Es un sistema muy caro, porque hay que cambiar cada año y medio, cada 2 años esos telares, y son 175 millones. Ay, Dios. Pero eso se tragaría entonces la rentabilidad de que se habla en ese instante, de que Punta Catalina deja más de 200 millones. Mira, nosotros le hemos dicho a don... ¿Se iría entonces la rentabilidad? Nosotros le hemos dicho a don Celso que esa ganancia es la ganancia del pícaro. ¿Por qué? Porque es ganancia porque no pagan lo que tienen que pagar. Porque el carbón, eso se sabe en todas partes del mundo, tiene un alto costo por las externalidades. Es decir, por los daños que produce. Y por eso en Estados Unidos y Europa, el generador que produce electricidad con carbón tiene que pagar los daños que produce el carbón. Aquí no. Entonces, por ejemplo, Punta Catalina tiene que reparar lo que ha hecho el mar por culpa del espigón largo que hizo de casi 1,5 kilómetros que penetra al mar. Tú ves que don Marracini te dijo: mira el mar tan lindo. Tú puedes ver ahí que es un espigón larguísimo. Espigón que se hizo, eso tiene su historia, porque Odebrecht hizo un primer puerto, pero los estudios de batrimetría, es decir, de profundidad, fueron equivocados. ¿Tú sabes lo que hizo Odebrecht? Desbarató ese puerto, y en vez de retirar los escombros a tierra, lo tiró al mar, y por eso ahí no hay vida marina. Ay, Dios mío. Eso es un crimen. Los corales, eso hay que repararlo. Sí, eso cuesta millones. Claro, y toma mucho tiempo. Ese espigón hizo que la corriente marina, en vez de ir hacia mar abierto, cogiera hacia la playa de Sabanubero e inundó toda la costa de Sabanubero, de Paya. Se perdió la playa, se ha perdido terreno agrícola, una carretera que había ahí se perdió. Eso Punta Catalina tiene que reponerlo y tiene que compensar a esas familias afectadas también. Además, ahí había un turismo. Claro. Ese turismo al ayuntamiento de Paya y de Baní, Punta Catalina tiene que pagarle la pérdida de esa playa. Es decir, pero además está también la agricultura. Punta Catalina, o el gobierno dominicano, compensó a la familia Vicini por la caña contaminada ahí. Ajá. Y está muy bien, es correcto. Claro. Ahora, a los demás agricultores no. No, porque eso no tienen... porque no son Vicini, porque no tienen el apellido Vicini, claro. Es la única explicación. Pero resulta que todos los cultivos sensibles, no el mango es resistente. Sí. Como por ejemplo la lechosa,
el melón, la hortaliza. Ahí no se da, ya no se da. La muerte de animales por la contaminación aérea es enorme ahí. ¿Y la salud de las personas? No, muy deteriorada. ¿Se han hecho estudios que se compruebe que luego de Punta Catalina ha empeorado? Sí, bueno, en nuestro estudio, nosotros hay un cuadrito que es mortal, que claro, nuestro estudio no tuvo nunca la aspiración de ser un estudio concluyente. El presidente nos pidió que hiciéramos al ministro Jorge Mera, que ya falleció, y a nosotros, en una reunión de Palacio el 3 de agosto del 2021, nos pidió que hiciéramos en 60 días un estudio indicativo, preliminar, para tomar decisiones. Ese estudio no puede ser un estudio concluyente, porque y menos 60 días. Nosotros lo que hicimos, y con mucha eficiencia, fue aportar evidencias de lo que puede pasar. No son pruebas. Pero él dice, por ejemplo, don Celso, que es bueno, y estoy insistiendo en lo que él decía para que podamos establecer... Pero espérate, déjame decirte una cosa. Esto que acabo de decir dejó de ser. ¿Por qué? Porque tan pronto salió en marzo de este año la auditoría técnica forense, ya nuestro estudio es concluyente. Porque esa auditoría identificó 51 tipos de fallas técnicas, ¿no? De las cuales el 55% tienen una probabilidad de ocurrir entre media y alta, y un 65% de esas fallas técnicas tienen una repercusión, un impacto de nivel medio a alto. Sí. Pero nosotros, la auditoría identifica entre esas fallas que son responsables no de la contaminación del carbón, sino de incrementar esa contaminación. Es decir, por ejemplo, la auditoría identificó que los filtros no servían, pero también identificó que la unidad número 1 no ha podido ser puesta a toda capacidad, en funcionamiento a toda capacidad, porque a la fecha de la auditoría, ¿no? Porque si se pone a toda velocidad, a toda su capacidad, se produciría el mismo fenómeno de emisión desmadrada de micropartículas y de gases ácidos, como ocurrió en el 2021. Pero todavía más, la auditoría dice que por las fallas que ellos comprobaron, no creen que Punta Catalina tenga una emisión declarada de 400 miligramos NM3 de dióxido de nitrógeno y de dióxido de sulfuro. Ellos no lo creen. Que son y mucho menos creen que Punta Catalina genere solo 30 miligramos NM3 de micropartículas. Dicen que según lo que el cruce que ellos hicieron, eso es imposible. Eso es imposible. Pero miren, lo que nosotros estamos demandando no es la norma nacional. Porque es verdad, Punta Catalina puede cumplir con la norma nacional. Bueno, sí, ellos dicen que, por ejemplo, en estudios que se hicieron, en este mismo estudio, dice que cuando midieron en las proximidades... No, pero se trata de dos cosas distintas. Lo que nosotros medimos ahí fue la emisión. Es decir, cómo las emisiones de Punta Catalina afectan la calidad del aire de un determinado lugar. Eso es distinto a la emisión. Porque tú puedes tener una emisión muy dañina, pero como la atmósfera es abierta, para que esa contaminación llegue a tener niveles alarmantes, tú necesitas años de acumulación. Son dos cosas distintas. Por eso es bueno aclararlo. Lo que vale es lo que declara Punta Catalina de cuántas son sus emisiones. Y efectivamente,
Punta Catalina cumple con las normativas nacionales, pero las normativas nacionales no son garantes suficientes para la salud, son normas para plantas de salones de belleza, para una fabriquita, no para las dimensiones de Punta Catalina. Nosotros lo que exigimos es que Punta Catalina ajuste sus emisiones aéreas al compromiso que hicieron por contrato los bancos europeos que financiaron, que es de 150 de dióxido de nitrógeno y 130 de dióxido de azufre y 10 de micropartículas, de miligramos NM3. Eso fue lo que se comprometió. Punta Catalina declara que ellos emiten 400 de los gases y 30 de micropartículas, o sea, es decir, 2 veces y media más que lo que la norma de la Organización Mundial de la Salud, que es la norma que acoge los bancos en el contrato de financiamiento, que es lo que tiene valor. Yo quiero que RIMA, cuando dé su informe, se reúna con nosotros. Porque te hago una anécdota. Cuando yo fui a Europa, ING, que es un banco que ya no está, ellos vendieron su parte de financiamiento, el banco holandés con mucho prestigio. Su gerente me dice, pero Punta Catalina, su contaminación va a ser mínima, va a estar a nivel de Europa. Es una planta supracrítica. Punta Catalina es crítica, esta es supracrítica, decía que es supracrítica, con una eficiencia de un 48%. Por suerte yo andaba con mi computadora y yo no. Venga a ver. El estudio de impacto ambiental que ellos mismos, los dueños del proyecto, presentaron al Estado Dominicano, al Ministerio de Energía, del Ministerio de Medio Ambiente, indica que la planta es subcrítica. Es subcrítica. Dice, ¿cómo? Y yo, sí, mírenlo aquí, le busqué. Y cuando miro, ese señor se puso de todos los colores, cogió un teléfono, yo no sé qué dijo, pero me dijo su secretaria, que es una señora española, andaluza, le dijo, acaban de despedir a la empresa consultora. Ay, Dios. Es decir, de los consultores, yo no digo que RINA tenga ese comportamiento, pero yo quisiera que hablemos. Que se sienten que se siente a hablar con nosotros. Nosotros le vamos a mostrar el contrato de financiamiento de los bancos, que dice, no son 400, son 150 y 130, y no son 30, son 10. Y esto que parece número, en eso se va la vida y la muerte, en esos números. Totalmente. Entonces, miren, nosotros hicimos un estudio muy serio y honrado, muy honrado. Nosotros medimos las condiciones atmosféricas de esos sitios en el mejor momento para Punta Catalina. Es decir, los vientos habían cambiado de dirección, venían del norte porque fue en diciembre, los vientos alisios, había llovido, la lluvia limpia la atmósfera y una de las plantas estaba apagada. Okay. Aún en esas condiciones, eso le dice el estudio. Eso fue lo que dijo el estudio. 2 de los 3 sitios tienen indicaciones superiores al estudio anterior que no hicimos nosotros, que hicieron los constructores, sí, en el estudio de impacto ambiental, superiores, lo cual es preocupante. Y además, nosotros medimos esas condiciones atmosféricas por 24 horas. Y esos datos, si se extrapolan a un año, son superiores a la norma local. Y superiores a la norma de la Organización Mundial de la Salud. Mire, don Enrique, para concluir, a mí me gustaría que usted se refiera a los más de 100 millones de dólares que el Estado Dominicano dejó de percibir por no ejecutar a tiempo contra Odebrecht, una garantía que habían dado. Oh, sí. Si no se vaya sin decir. Bueno, Odebrecht tiene mucho poder. Primero, Odebrecht no ha entregado el software que controla las funciones y las operaciones automáticas de Punta Catalina, es decir, el cerebro de Punta Catalina. Odebrecht lo tiene en el bolsillito chiquito. Eso no lo digo yo, lo dice la auditoría técnica forense en una nota al final, en protesta, diciendo que lo que ellos descubrieron
es muy poco con respecto a lo que hubieran podido descubrir si hubieran tenido acceso a toda la información. Don Marrancini, don Celso, no tiene control ni acceso a ese software. Depende de Odebrecht. Odebrecht no ha estafado, además de habernos robado, de haber pagado sobornos y de haber hecho una obra sobrevaluada, junto a Tenimón y el Grupo Estrella, deberían estar presos, pero hicieron un acuerdo de lenidad que no han pagado, pagaron solamente 2. El Grupo Estrella de Manuel Estrella. De Manuel, sí, el dueño del Caribe. Que se sepa, sí, el dueño del Caribe, de CDN y demás. Así Manuel es, Estrella, ponga así su foto ahí, editor. Así es. Resulta que la auditoría técnica dice que Odebrecht y el consorcio es responsable de esos fallos. Responsable directo de esos fallos, por tanto, está obligado a reparar cualquier cosa. ¿Y en Punta Catalina quién paga la reparación? Los beneficios de Punta Catalina, es decir, el dinero que genera Punta Catalina, con eso, porque se perdió. Y debería ser Odebrecht. No, Odebrecht lo que hace es orientar, decir, apoyar como dueño. Es decir, nosotros estamos demandando, además del final de la contaminación. Pero se perdieron $100 millones. Se perdieron. Sí, porque hay una garantía que se depositó, se pasó el plazo y se perdió. Ahora, o sea que el Estado Dominicano a Odebrecht le dejó $100 millones por de no garantía, ejecutar a tiempo, claro. El reclamo de la garantía. Así es. Lo que yo quisiera preguntar es por qué se dejó de ejecutar la garantía si habían esos fallos. Y ahora, claro, se puede acudir a los tribunales. Pero como que no hay interés sí, de eso, se puede porque el Estado Dominicano no ha recibido la obra por la que pagó. Pero no se menciona eso. No. Ni vemos al gobierno reclamando. Todo calladito. Y don Celso diciendo como una gran cosa, nosotros estamos reparando a Punta Catalina. Ajá. Pero no es el gobierno dominicano que tiene que reparar Punta Catalina. La auditoría lo dice bien claro. Es el consorcio. Y Manuel Estrella. Así es, tienen que pagarlo. Y si no lo reparan, tienen que dar al cacarazo. Los $100 millones. No, lo que costó Punta Catalina, porque no sirve. Sí. Es decir, están haciéndola funcionar, pero es hasta la próxima. Hasta que es como tú tengas una goma vieja en un carro, que tú sabes que tú andas con una goma vieja y se te pincha. Bueno, tú arreglas el pinche, pero se te va a seguir pinchando porque la goma ya llegó a lo último que podía dar. Lo correcto es cambiar la goma. Eso es lo que hay que hacer en Punta Catalina. En este caso, que nos devuelvan el dinero. Realmente nosotros hacemos 3 reclamos. Reclamamos que se cierre Punta Catalina para el 28. Y hemos aportado propuestas, incluyendo una que vamos a discutir próximamente con la CIE, con la Superintendencia de Energía, Superintendencia de Electricidad, que es forrar los techos con paneles solares. Sí. Y con eso se reduce el subsidio eléctrico. Sí. Es una propuesta que hicimos en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas. Pasamos medio año echando números y con el apoyo del Instituto de Montañas Rocosas de los Estados Unidos. Es un ejemplo de colaboración entre sociedad civil y el Estado. Eso con el interés de nosotros de sustituir la electricidad que produce Punta Catalina con carbón para que tengamos esa electricidad con paneles, con energía limpia, energía renovable. Además del estudio que hicimos para hacer lo que Celso va a hacer, don Celso va a hacer en chiquito, en Punta Catalina, con 50 megavatios, hacerlo que sustituya a Punta Catalina. Planteamos eso, el cierre de Punta Catalina. Segundo, reclamamos que se arregle los daños que se han hecho, se reparen, cueste lo que cueste, y se pague a las víctimas de esos daños. Porque eso, es decir, ¿quién va a consolar a la familia que perdieron los 4 niños, que murieron sin lugar a duda por efecto de Punta Catalina? Aunque el estudio, la investigación que hizo
el Ministerio de Salud no se atreve a asegurarlo porque no pudo hacer las biopsias, ¿no? Dice que el médico no quiso firmar no. Pasa que los cadáveres, como eran de bebé, se descompusieron rápidamente y no fue posible hacerle la autopsia o la biopsia. Y entonces no se pudo establecer una relación a causa-efecto, pero el hecho que de 4 de esos niños, 3 murieron aquejados de enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud Pública dice que Punta Catalina es una generadora que tiene contaminación atmosférica y debe ser vigilada. Eso lo tenemos ahí, el informe. Lo que dice el informe del Ministerio de Salud de este país. La doctora, directora del hospital de Nizao, que es donde están presentándose más los casos por impacto de Punta Catalina, Dominga Tavares, le envió al presidente una carta conmigo, que yo se la entregué el 3 de agosto a Luis de Abinader en Palacio de 2021, donde ella le pedía, le suplicaba al presidente que le aumentara el presupuesto y que le nombrara por lo menos 3 especialistas, uno del corazón, otro de los pulmones y otro de la piel, porque los casos que se estaban presentando nunca habían ocurrido. Eso es una carta al presidente de la directora del hospital de Nizao. Es decir que eso tiene más valor que la opinión de Moreno San Juan, totalmente, que dice que no contamina. Que, porque hay que ver. Hay que ver que, es decir, un funcionario público, como es el director de un hospital, te dice, y la tercera y última demanda, para que cerremos el programa, es que se castigue la corrupción y es decir, el grupo Estrella, Tecnimont y Odebrecht le robaron al pueblo dominicano, estafaron al pueblo dominicano y siguen impunes en Punta Catalina y le pagan, a Tecnimont le están pagando su servicio. Cuando Tecnimont estuvo encausado por el fiscal de Milán por lavado de activos y no pudo llevar a cabo la causa porque primero Jean Alain le impidió que viniera a recoger pruebas y posteriormente Miriam Germán no le respondió. Ay, Miriam. Es decir, que esta complicidad que tienen estas empresas, ay, Miriam, ¿por qué? Es decir, tanta nosotros protección. queremos que se acabe eso. Es decir, Luis fue elegido precisamente para sobre eso. Esa base, sobre una base crítica. Eso fue sobre la base de... Luis fue elegido como presidente de estos 4 años para que acabara con la corrupción. Y la corrupción más grande que ha tenido este país no ha sido en el gobierno, ha sido en Punta Catalina. Y no han querido presentar esa auditoría financiera tampoco. No la han podido hacer. O no lo han querido hacer. Pero no existe la voluntad. Cuando estaba Danilo, sí, y ahora que ellos llegaron, no. No, eso, no. Nosotros, ahora, yo le voy a decir, ayer llegamos a un acuerdo de consenso con las autoridades locales de Baní, es decir, de la provincia de Peravia. Cuando digo nosotros, las comunidades y los ambientalistas, de que vamos a constituir una mesa de diálogo y concertación para abordar los temas de Punta Catalina. Y hemos pedido, o vamos a pedir, que sea el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que lo hizo muy bien con la ADP, con la Asociación Dominicana de Profesores, nos sirva de facilitador en esa mesa y garante de los acuerdos que surjan de las negociaciones. Lo va muy bien. Bueno, gracias, don Enrique de León, por llegar a este espacio. Quítame lo del don. Me dicen Enriquito. E ilustrar al país sobre esta situación que el público me lo había pedido. Mire, hubo un señor que me escribió desde Estados Unidos y me dijo que él transportaba de una planta de carbón unos filtros hacia otro lugar donde debía depositarlo. Y él me decía que estando en Estados Unidos, cuando él llevaba esos filtros a donde lo iban a recibir, para recibirlo le hacían unos análisis y si los filtros llegaban por encima de los niveles de radiación, que ojalá que le esté viendo esta entrega, llegaban por encima de los niveles de radiación en plantas de carbón,
se los devolvían a la planta. Porque ustedes saben que la ceniza es radiactiva. Ay, entonces eso me estaba La diciendo ceniza es él, que radiactiva. él quería que diéramos esta entrega. Hasta la dedico a ti, no recuerdo tu nombre, pero hace unos días me escribió por ahí por Instagram, y un abrazo de corazón. Gracias, don Enrique. No, gracias, don Enrique, mejor dicho. Compartan este contenido para que lleguen mucho más personas. Mencione al presidente, mencione a Celso y mencione a todo el que tenga que ver. A Odebrecht, a los delincuentes más grandes del mundo. Mencione a Manuel Estrella, póngale su hashtag para que él venga a ver esta entrega también. Que él se lo merece porque él sabe también lo que él hizo allí. Nos vemos muy pronto y será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.